Buen día. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios de balanceo de ecuaciones utilizando los métodos de ensayo y error o tanteo y el método de óxido-reducción redox. En el primer método, en el método de ensayo y error o tanteo, vamos a tener en cuenta que este método generalmente se utiliza para balancear reacciones sencillas donde el número de reactantes y productos es pequeño y fácil de manejar. Se balancea primero metales, luego no metales, dejando al final hidrógenos y oxígenos. Se colocan coeficientes al lado y lado de la ecuación hasta que ésta quede equilibrada o balanceada. Aquí tenemos el primer ejemplo. El nitrógeno N2 se combina con el hidrógeno H2 para producir NH3 amoníaco. Observamos que en el caso de los reactivos tenemos dos nitrógenos y en el caso de los productos tenemos uno. Entonces nos faltaría balancear el nitrógeno. Con respecto al hidrógeno, tenemos dos átomos de hidrógeno en el reactivo y en el producto 3 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, vamos a iniciar con el nitrógeno. Dado que en el reactivo hay 2 y en el producto solo había 1, entonces procedemos a colocar el 2 para poder igualar los nitrógenos, quedando así 2 átomos de nitrógeno en el reactivo y 2 átomos de nitrógeno en el producto. Luego pasamos a equilibrar o balancear los átomos de hidrógeno. Habíamos dicho que el hidrógeno habían 2 en el reactivo y 3 en el producto, pero como ya colocamos un 2 para equilibrar el nitrógeno, este 2 también va a alterar al hidrógeno, es decir, ahora tenemos 2 multiplicado por 3 átomos que habían de hidrógeno, lo que nos da 6, es decir, que en el producto quedaron 6 átomos de hidrógeno. Como en el reactivo tan solo habían 2, entonces es necesario colocar un coeficiente 3 para poder equilibrar, porque 3 multiplicado por 2 nos da 6. De esta manera podemos darnos cuenta que han quedado equilibrados los átomos de nitrógeno 2 y 2 y los átomos de hidrógeno 6 y 6. Pasamos ahora a un segundo ejemplo. Tenemos aquí esta ecuación P2O5 se combina con 3 moles de agua y produce 2 moles de H3PO4. Entonces, en este caso tenemos inicialmente los coeficientes, en todos era 1. Ahora, ¿qué pasa? Que el fósforo habían 2 en el reactivo y como en el producto había tan solo 1, se hizo necesario colocar este 2 delante para poder igualar los átomos de fósforo, de tal manera que quedan 2 y 2. Luego tenemos el hidrógeno. Aquí habían 2 en el reactivo y habían 2 por 3, 6 en el producto, porque recordemos que habíamos colocado este 2 para igualar el átomo de fósforo, pero este 2 va a alterar a todos los átomos que están en esta molécula. Entonces, como tenemos 6 de hidrógeno, del otro lado se hizo necesario colocar el 3 en el agua para poder equilibrar, ya que 3 por 2 nos da 6 y de esta manera hemos equilibrado los átomos de hidrógeno. Y finalmente tenemos el oxígeno. Entonces, en el caso del oxígeno, tenemos 5 átomos en el P2O5 y en el agua tenemos 3 átomos. Entonces tenemos aquí 5 y 3 que hay aquí por un oxígeno nos da 3. Entonces 5 más 3 serían 8 en total. Y en el producto tenemos 2 multiplicado por 4, que son los átomos de oxígeno. Entonces tenemos 2 por 4, 8. De tal manera que quedaron equilibrados los 3 átomos. Tanto los átomos de fósforo como los átomos de hidrógeno que quedaron 6 y finalmente los átomos de oxígeno que quedaron 8 y 8. Entonces este es un método sencillo, se asignan estos números, estos coeficientes al lado y lado de la ecuación para equilibrar el número de átomos de los reactivos y el número de átomos de los productos.
Acá tenemos otro ejemplo en el que podemos mirar el método de balanceo por ensayo y error, o también llamado tanteo. Tenemos aquí este compuesto C4H10, y este compuesto se une con el oxígeno en el proceso de combustión para producir agua y dióxido de carbono. Entonces, podemos observar acá que tenemos en el reactivo 4 átomos de carbono y en el producto tan solo había uno. Por eso se hizo necesario colocar este coeficiente 4 para poder equilibrar los átomos de carbono, quedando así 4 átomos de carbono en el reactivo y 4 átomos de carbono en el producto. Posteriormente, continuamos con el hidrógeno. En el reactivo tenemos 10 átomos de hidrógeno y en el producto tan solo habían 2, por eso se hizo necesario colocar este 5 para poder equilibrar, porque 5 por 2 nos da 10, de tal forma que tenemos 10 átomos de hidrógeno en el producto y 10 átomos de hidrógeno en el reactivo. Finalmente, debemos equilibrar los átomos de oxígeno. Aquí podemos observar que en el agua hay 5 átomos, porque es que se colocó delante el 5, 5 por 1 oxígeno serían 5, más en el dióxido de carbono tenemos 4 por 2, 8. Entonces tenemos 8 oxígenos en el CO2 y en el agua 5, entonces serían 5 más 8, nos da 13 oxígenos en el producto. Y en el reactivo tan solo habían 2. Entonces, una forma de equilibrar es colocando la mitad de 13 sería. En ese caso, la mitad de 13 sería 13 medios. O también se podría colocar 6,5. Y 6,5 multiplicado por 2 nos va a dar 13, quedando así 13 átomos en el reactivo y 13 átomos en el producto. Otra manera de equilibrar esta ecuación es, si no colocamos números decimales o fracciones, como en este caso habíamos colocado 13 medios o su equivalente, que es 6,5, en ese caso podemos colocar números enteros y para ello tendríamos que duplicar, es decir, multiplicar todo por 2 para que los números ya no queden como aquí fracción ni tampoco decimal. Entonces, aquí en el C4H10 era 1, porque pues no había coeficiente, entonces se entiende que es 1. Entonces duplicamos y nos queda el doble de 1, nos quedaría 2. En el caso del oxígeno, 13 medios o 6,5, el doble de 13 medios, pues es 13. Entonces aquí colocamos 13. Si duplicamos, debemos duplicar toda la ecuación. En el agua teníamos 5 y ahora acá hemos colocado un 10. Y en el caso del dióxido de carbono tenemos 4. Y acá como duplicamos, nos quedó el doble de 4, nos quedó 8. Entonces, esto se hace cuando se quiere, cuando se requiere que todos los números de los coeficientes que se asignaron sean números enteros, para que no nos quede ni fracción ni decimal, lo podemos duplicar. Entonces nos queda 2, coeficiente 2, en el C4H10, coeficiente 13 en el O2, en el oxígeno, coeficiente 10 en el H2O agua, y coeficiente 8 en el dióxido de carbono CO2, de tal manera que nos quedan 2 por 4, 8 carbonos, y del otro lado 8 carbonos. Nos queda de hidrógeno 2 por 10, 20 hidrógenos en el reactivo, y en el producto acá tenemos 10, en el agua por 2 hidrógenos también tenemos 20, y finalmente el oxígeno 13 por 2, 26 oxígenos, y del otro lado 10 por 1, 10 que están aquí en el agua, más 8 que está multiplicado por el 2 del subíndice del oxígeno, entonces 8 por 2, 16, más estos 10 que hay en el agua serían en total 26. Quedando así la ecuación equilibrada completamente, tenemos 8 átomos de carbono, 20 átomos de hidrógeno en total y 26 átomos de oxígeno.
Acá tenemos otro ejemplo más donde podemos observar el balanceo por tanteo. En esta ecuación, el hidróxido de hierro, FeOH3, se combina con el ácido sulfúrico para producir el sulfato de hierro 3 y agua. Entonces, como habíamos mencionado al inicio, se balancea primero los metales. En este caso específico tenemos el hierro, que serían 2 que hay acá en el producto, 2 átomos de hierro, porque aquí está el subíndice 2, pero como en el reactivo había uno solo, entonces se le colocó delante el 2 para poder equilibrar los átomos de hierro y que quedaran 2 y 2. Luego, el átomo de azufre. En el producto tan solo había un azufre y en el reactivo había uno y en el producto hay 3. ¿Por qué 3? Porque aquí hay un paréntesis, aquí hay un azufre. Ese 1 multiplicado por el 3 que está afuera nos da 3 átomos de azufre en el producto. Entonces, por eso se hizo necesario colocar delante el 3 en el reactivo para poder igualar y que nos quedaran 3 átomos de azufre en el reactivo y 3 átomos de azufre en el producto. Luego, continuamos con el hidrógeno. Como aquí ya habíamos colocado un 2 de coeficiente, entonces aquí hay un paréntesis que es 3. Este 3 corresponde a los átomos de oxígeno y de hidrógeno. Entonces, si multiplicamos el 2 por el 3, nos dan 6 átomos de hidrógeno en este compuesto, en esta molécula. Y más, aquí hay ácido sulfúrico, y hay un 3, 3 por 2, 6. Entonces aquí tenemos 6 hidrógenos, más los 6 que habían acá. En total hay 12 hidrógenos en los reactivos. Por eso se hizo necesario en el agua colocar un 6 para poder multiplicar este 6 por 2, 12, y quedando así 12 hidrógenos en los reactivos y 12 hidrógenos en el producto. Finalmente, verificamos la cantidad de átomos de oxígeno. Como aquí tenemos un 2 y este 3 que ya lo habíamos mencionado, entonces nos da 6, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. En el ácido sulfúrico hay 12. ¿Por qué 12? Porque 3 multiplicado por 4 nos da 12. 12 oxígenos más 6 que hay acá serían 18 átomos de oxígeno. Luego en el producto tenemos 4 que están dentro del paréntesis multiplicado por el 3 que está fuera del paréntesis. 4 por 3, 12 oxígenos, 12 átomos, más 6 por un oxígeno que hay aquí en el agua, 6. Entonces 12 más 6 nos da 18. Quedando así equilibrados, los átomos de hierro quedaron 2, los átomos de azufre quedaron 3, de hidrógeno 12 y de oxígeno 18. A continuación vamos a mencionar, a explicar cómo se balancea por el método de redox. Entonces, para este método tenemos que tener en cuenta que una reacción redox, una reacción de óxido-reducción, es aquella en la cual contiene átomos que se oxidan, es decir, que pierden electrones, y hay átomos que se reducen. Si hay átomos que se oxidan, tiene que haber otros que se reduzcan, que son los que ganan esos electrones. Entonces, como aquí se menciona, la oxidación es un proceso en el que una especie química pierde electrones. Como resultado, su número aumenta o se hace más positivo. Entonces, cuando un elemento aumenta de número, se dice que se oxida. Y la reducción viene siendo el proceso contrario, es decir, es la ganancia de electrones. Y en el caso de ganar electrones, el elemento disminuye su número, es decir, se hace más negativo. Porque recordemos que el electrón es negativo. Entonces, al ganar electrones, se va a volver más negativo. Aquí tenemos la escala de los números enteros, de los números de oxidación, que pueden ser negativos o positivos. Entonces se observa que si aumenta el número,
No importa si era negativo o si era positivo, pero si se hace más grande, el número aumenta, se hace más grande, quiere decir que se oxida y que pierde electrones. Mientras que si disminuye, quiere decir que ese átomo se reduce y gana electrones. Y tenemos también que identificar como parte importante el agente oxidante. El agente oxidante es la sustancia que causa la oxidación, es decir, el agente oxidante es la sustancia que hace que el otro se oxide, el que oxida. Pero el agente oxidante no se oxida, sino que el agente oxidante es la sustancia que se reduce y lo que hace el agente es causarle la oxidación al otro. Mientras que el agente reductor sería lo contrario, sería la sustancia que se oxida, es decir, se llama agente reductor porque hace que el otro se reduzca, pero él se oxida. Y contiene el átomos que pierden electrones. La sustancia oxidada es la sustancia que sufre la oxidación, es decir, es aquella que tiene el átomo que perdió los electrones, que aumentó su número de oxidación. Y la sustancia reducida es la que sufre la reducción, es decir, la que contiene el átomo o los átomos, pero pueden ser varios, que disminuyen su número de oxidación y que ganan electrones. Aquí tenemos un ejemplo para poder comprender estos procesos. Tenemos la reacción del óxido férrico con el monóxido de carbono y nos produce hierro más dióxido de carbono. Entonces, hay algunos pasos para poder determinar qué elemento o elementos son los que se oxidan y cuáles son los que se reducen. Entonces, dentro de la primera parte, lo que se hace es colocar valencias, números de oxidación, para verificar qué elementos cambiaron de número. Entonces, en este caso, podemos mirar el oxígeno, como es un óxido, tiene número de oxidación 2 menos, y el hierro tiene 3 más. Entonces, eh, recordemos que al hacer la operación de sus números, como es un compuesto neutro, nos tiene que dar 0. Entonces, es un compuesto que no tiene carga, entonces 3 por 2, pues nos da menos 6. Y acá 2 del hierro por 3, que es su valencia, sería más 6. De tal forma que 6 menos 6 nos da 0. Acá en el que sigue, CO, el oxígeno, como es un óxido, tiene número menos 2, y para que nos dé 0, el carbono estaría trabajando en ese caso con 2, porque 2 menos 2 nos da 0. En el caso del hierro, como es un elemento que está solo, libre, cuando un elemento está libre, nos dicen las reglas que su número de oxidación es 0. Y en el dióxido de carbono, CO2, también se trata de un óxido, el oxígeno será menos 2 o 2 menos, 2 por 2, 4, es decir, menos 4 o 4 menos. Y el carbono, como hay un átomo, su valencia estaría con 4 porque 1 por 4, 4. Y 4 menos 4 nos da 0. Entonces, esa es la forma de determinar los números de oxidación. El paso que sigue es mirar qué elementos cambiaron de número. Entonces, aquí podemos observar que el hierro tenía número 3 y este se volvió número 0. Pasó de número 3, está aquí, cambió a número 0. Entonces, aquí lo podemos observar. De 3 pasó a número de oxidación 0, es decir, se redujo porque disminuyó. Como se redujo, ganó 3 electrones, de 3 a 0 hay 3 electrones. Mientras que el carbono tenía número 2 y cambió a 4. De 2 más cambió a 4 más, entonces eso significa que aumentó de 2 a 4, aumentó, por lo tanto, se oxidó. Y al oxidarse perdió de 2 a 4, hay 2 electrones, que sería la cantidad de electrones que perdió. Entonces, el que se oxida sería el CO, el monóxido se oxida.
porque pues el carbono no está solo, sino está en forma de monóxido de carbono. Y el que se redujo sería el hierro, pero está en forma de óxido de hierro, entonces estaría aquí el que se reduce. Y para saber quién es el agente oxidante, sabemos que el que se oxida es el agente reductor. En este caso, el monóxido sería el agente reductor y el óxido de hierro 3 sería el agente oxidante.